Lily entrecerró los ojos, apoyándose con los brazos cruzados contra una mesa llena de componentes mágicos y electrónicos. La pregunta había sido directa. «¿Así que quieres que te acompañe al mercado negro, eh?», dijo con ese tono entre maternal y peligrosamente inquisitivo. «Y dime, ¿cómo planeas eso, jovencita? ¿Acaso tu padre no confiscó esa radio o lo que sea que usas para comunicarte con ellos?». Selene, imperturbable, simplemente sonrió mientras abría un compartimento oculto en una de las paredes. De ahí sacó una caja metálica con lo que parecía ser algo a medio armar. «Puedo construir otro», dijo con una naturalidad que hizo parpadear a su madre. «¿Puedes qué?». «Construir otro», repitió como si fuera lo más normal del mundo, mientras comenzaba a encajar piezas con una rapidez casi mecánica. «A decir verdad, pedí 2 de esos dispositivos cuando los compré. Por si acaso perdía uno o, no sé, me lo confiscaban. Pero ese segundo lo desarmé y volví a armar varias veces». Lily ya estaba completamente alerta. ¿Varias veces? Sí, como hacen los soldados con sus armas, ¿sabes? Para conocerlos a fondo. Ahora puedo ensamblarlo con los ojos cerrados. Pero dijo levantando un cilindro cromado con inscripciones rúnicas y cristales de comunicación en miniatura, es un modelo más avanzado. ¿Y lo hiciste tú sola? Selene alzó una ceja, divertida. ¿De verdad me preguntas eso? Lily exhaló con un sonido seco, como si la respuesta la descolocara y al mismo tiempo no la sorprendiera. Caminó lentamente hasta su hija y examinó el dispositivo que tenía entre manos. ¿Eso es, de origen Mogel? ¿En parte solamente? Y eso no es lo más interesante, dijo Selene con una sonrisa torcida. Lo mejor es que este modelo se autodestruye si alguien que no soy yo intenta activarlo. Lily la miró en silencio unos segundos. Luego suspiró, pasándose la mano por el cabello. Entonces no era un simple dispositivo comprado. Tú lo creaste desde cero. No, madre, recuerda que tenía un modelo base como ejemplo. Me gusta saber cómo funcionan las cosas. Y mejorarlas. Selene, ¿sabes que eso te hace potencialmente más peligrosa que muchos magos oscuros? Lo sé, dijo con total tranquilidad. Pero también sé que puedo hacer cosas que nadie más puede. Y tú, mamá, sabes que a veces, eso es necesario. Lily la miró. No con miedo, sino con una mezcla extraña de admiración, preocupación y algo más, orgullo silencioso. Su hija no era lo que el mundo mágico esperaba. Era algo diferente. Algo nuevo. ¿Y piensas vender ese aparato también? Si el precio es justo, respondió Selene, colocando con cuidado el dispositivo en una caja protegida por runas. ¿Y si el comprador es alguien que no debería tenerlo? Tendrá una sorpresa. Todos los dispositivos que no están sintonizados a mí y explotan. Pequeñamente. Nada letal. Bueno, depende del comprador. Lily no pudo evitar reír, aunque con algo de resignación. Por Merlín, si James viviera, creo que estaría completamente intimidado por ti. Selene sonrió. Buena suerte intimidándome a mí, a la verdad hubiera puesto una trampa explosiva, no hubiera sido mi culpa si el idiota se volara en 1000 pedazos por hacer mal el hechizo robado. Bueno, madre, solo soy alguien que protege sus inversiones, declara Selene. Lily arqueó una ceja. ¿Inversiones? ¿Te refieres a tu tecnología o a tus contactos del mercado negro? Ambos. Y bueno, ya sabes, Selene alzó la vista, esta vez más seria. Como James Potter usaba los encantamientos que creó mi padre contra él, es mejor prevenir. Eso fue un golpe más certero de lo que Selene imaginó. Lily se quedó rígida un instante. Su rostro se endureció y su mirada se oscureció como si volviera, por un segundo, a su adolescencia. Flash de memoria. James escondido bajo la capa de invisibilidad, riendo con Sirius mientras probaban un encantamiento nuevo, uno que Severus había creado y que de algún modo llegó a sus manos. Y ella nunca se enteró del todo cómo. Lily apretó los labios. Uno de los motivos de su distanciamiento con Severus había sido precisamente eso,
la sospecha de que ella había sido la traidora. Y aunque no lo fue, nunca pudo probar su inocencia con claridad. James, murmuró, sin quererlo, lo que no sabes es cuánto daño hiciste a veces. Selene captó la expresión en el rostro de su madre. No se burló. No dijo nada. Solo la dejó estar. Entonces, como para distraerse, Selene estiró una mano y cerró los ojos. 6 pequeñas luces etéreas se activaron a la vez en el aire, como si fueran estrellas atrapadas en una red. Estoy localizando las 6 balizas, dijo en voz baja. Una en Escocia, otra en número 4 de Privet Drive, en Little Binghamton, Surrey, Inglaterra, 2 en el Valle de Godric, una cerca del orfanato donde creció Selene, y otra, la más reciente, justo al borde del bosque prohibido. ¿Puedes sentirlas todas a la vez? Sí, susurró, su tono cargado de concentración. No todas están estables, pero la red responde. Ya puedo determinar la coordenada de destino. Lily observó cómo su hija creaba con movimientos precisos un pequeño anillo de runas flotantes. Una brisa mágica comenzó a girar a su alrededor, haciendo que sus cabellos se mecieran con un leve resplandor oscuro. El portal comenzaba a abrirse. ¿Estás segura de que quieres llevarme ahí? Preguntó Lily, más tranquila pero todavía con esa mezcla de madre preocupada y bruja poderosa. Selene sonrió, sin abrir los ojos. Madre, ya sobreviviste a estar casada con un Potter. El mercado no puede ser peor. Y con un zumbido agudo y un estallido de luz violácea, el portal se abrió, hacia un destino más allá de las fronteras de Hogwarts, donde el oro y los secretos bailaban de la mano. Madre e hija salieron de un portal Legos de la escuela de magia y hechizaría. Lo que no sabían era que Severus lo notó gracias a unos encantamientos de vigilancia y se preguntó algo preocupado qué pasaba por qué salieron del castillo y a dónde fueron. Selene avanzó sin vacilar hacia una puerta suspendida sobre un pedestal negro como la obsidiana, con inscripciones brillando débilmente en su superficie. Supongo, madre, que papá te dijo que cuando apareciera una puerta de la nada, no la tocaras o morirías, comentó con una media sonrisa. Sí, respondió Lily con sequedad, sin dejar de mirar los dedos de su hija danzar por el dispositivo que llevaba en la muñeca como si fuera una mezcla de reloj y artefacto mágico. Bien. Porque esta es una de esas. La puerta reaccionó al contacto de Selene y se abrió con un siseo que no era aire ni vapor, sino algo más parecido a un susurro colectivo. Selene cruzó primero. Y Lily, aún con una ceja arqueada y sin apartar la vista de su hija, la siguió. Del otro lado, el aire era espeso, salado y cargado de energía. Las nubes grises sobre sus cabezas giraban como un torbellino contenido, y rayos cruzaban el cielo en silencio, como si alguien hubiera silenciado el rugido del trueno por cortesía o amenaza. El impacto visual fue inmediato, una inmensa estructura flotante se extendía sobre un mar furioso, sostenida por pilares anclados a la nada. Era como una plataforma petrolera, sí, pero cubierta con telas coloridas, puestos iluminados por faroles de fuego azul, comerciantes de todo tipo, algunos ni siquiera humanos, y mercancía que no existía en ningún rincón del mundo mágico conocido. Un dragón bebé enjaulado dormía bajo una manta con runas calmantes. Un puesto vendía recuerdos embotellados, junto a otro donde un enano mercenario ofrecía maleficios con factura. En el centro, un domo de cristal giraba lentamente, proyectando constelaciones que cambiaban según el idioma en que se las pidiera. Esto es, Lily giró, asombrada, aunque su varita estaba ya a mano, lista para cualquier cosa. ¿Siempre es así? Selene se ajustó una cinta en el cabello que se movía como si tuviera vida propia. Lily frunció el ceño. Entonces, ¿dónde estamos exactamente? Selene se giró, con una expresión divertida y a la vez calculadora. Un nodo interdimensional. No existe en ningún mapa, ni siquiera en los de Merlín. No puedes llegar volando. Solo te lleva una llave, o una deuda. Esto es como el espacio extendido, pero sin estar dentro. ¿Ya antes has estado acá?, pregunta Lily a su hija. No, madre, respondió con calma, mientras sus ojos escaneaban los puestos cercanos. Y a lo lejos, alguien, los observaba desde lo alto de una torre de hierro trenzado. Selene caminaba con soltura entre los puestos, mientras Lily, aún cauta,
se dejaba arrastrar por la curiosidad. Era fascinante. Un centauro con prótesis mecánicas vendía mapas de estrellas perdidas, un goblin con ojos de espejo ofrecía contratos sellados en sangre, y un puesto entero parecía especializado en caramelos que daban visiones. Selene estaba feliz. Todo esto era suyo. No un mercado hallado por azar. No un descubrimiento ni una red de contrabandistas. Era un teatro de ilusión construido dentro de su propio espacio Pocket, alimentado por la magia que ella misma había tejido, con criaturas artificiales, semiconscientes, que actuaban roles definidos. No pensaban. No sentían. Solo obedecían y respondían como ecos de lo que alguna vez fue real. Todo con un propósito: controlar la narrativa. Una historia tan bien construida que su propio padre, el siempre suspicaz Severus Snape, no la había cuestionado. Lily miraba todo, maravillada, sin sospechar. ¿Cómo pueden mantener esto oculto?, preguntó en voz baja, observando a una criatura encapuchada intercambiar lágrimas de sirena por un reloj de arena hecho de obsidiana líquida. Con suficiente poder, madre, y suficiente aislamiento, respondió Selene, su tono casual, pero con una sonrisa calculada. Su varita colgaba de su cadera, aunque no la necesitaba. Todo allí respondía a su voluntad. Entonces, desde la torre de hierro trenzado, descendió una figura alta, envuelta en una capa oscura con runas antiguas que brillaban débilmente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara metálica, y su voz salió distorsionada, como si hablara desde dentro de un pozo. La señorita Selene, y su acompañante. Mi señora, se le solicita en el nivel superior. El consejo desea hablar. Tratos, claro. Grandes tratos. Lily lo miró con profunda desconfianza, la mano sobre la empuñadura de su varita. ¿Consejo? ¿Quién está detrás de todo esto? Pero Selene no titubeó. Levantó el brazo y mostró un pequeño dispositivo, un medallón metálico con cristales insertos que emitía pulsos de luz rítmicos. Al mostrarlo, el sujeto hizo una reverencia exagerada. Ella es el consejo, madre, murmuró Selene, antes de girarse al extraño. ¿Está lista la transferencia? El enmascarado sacó una pequeña bolsa negra. Al tocarla, Selene sintió la magia contenida. Galeones, sí, pero también unos pocos objetos de alto valor, un vial con esencia de sombra lunar, un colgante que contenía un trozo de recuerdo encapsulado, y una pluma negra de fénix. Buen pago, dijo Selene. Abrió una bolsa de viaje y comenzó a recorrer los puestos, usando lo obtenido para adquirir ingredientes, artefactos, y hasta un nuevo libro de rituales. Lily, detrás de ella, intentaba comprender cómo su hija había pasado de ser una joven callada a una mercader de secretos y quién sabe qué más por ahí. ¿Tus negocios son así siempre? Selene se giró, alzó la ceja con diversión, y respondió sin detenerse. ¿Más o menos? Una criatura parecida a una esfinge mecánica dejó caer un pergamino delante de Lily. No estaba dirigida a nadie en particular, pero cuando ella lo tocó, el texto apareció. No creas lo que ves. No niegues lo que no entiendes. Aquí, la realidad es lo que tu mente teme imaginar. Selene Snape sonreía con una mezcla de orgullo y picardía. Su madre, Lily Evans, había quedado totalmente convencida de que aquel extraño espacio lleno de artefactos, libros prohibidos y criaturas inusuales era parte de algún mercado negro oculto, cuando en realidad todo era una creación ingeniosa de su Pocket Space, una dimensión menor moldeada por su magia. Si mamá y papá creyeron que era real, ¿por qué no hacerlo realidad?, murmuró Selene para sí misma, caminando entre vitrinas flotantes y estanterías vivas. La idea de crear un auténtico mercado mágico clandestino no tardó en germinar. Allí podría intercambiar objetos únicos, secretos oscuros, pociones extintas y reliquias vetadas incluso por los círculos más oscuros del mundo mágico. Y si iba a hacerlo, necesitaría aliados. Y aprovechando que su madre estaba entretenida, empezó a moverse. Umbra, llamó con voz suave. El elfo doméstico apareció al instante, con ojos centelleantes y una reverencia casi teatral. Sí, ama Selene. Busca a este duende, es un mafioso que operaba desde Nueva York, creo que se llamaba Ganarlac.
Averigua si estaría interesado en comerciar artículos raros. Dile que tengo cosas que ni en Gringotts se encontraría. La joven Snape le dio a su elfo una bolsa con varias cosas. El elfo asintió y desapareció en un parpadeo. Selene acarició su barbilla pensativa. Más recursos, mejores tratos, más poder. Y todo para lo que importa, destruir a Voldemort, y a Albus también. Es hora de volver a Hogwarts, anunció Selene con una calma que solo su madre confundía con inocencia. Lily Evans la observó con curiosidad. A pesar de haber regresado recientemente del mismísimo más allá, y gracias a medios que prefería no cuestionar todavía, su hija seguía desconcertándola con ese aire de control absoluto sobre lo inexplicable. Una puerta de hierro forjado emergió del aire, como si el viento la dibujara con hebras invisibles. Tenía runas antiguas que parecían respirar y un pomo que latía como un corazón. ¿Siempre tienes que ser tan teatral?, murmuró Lily, aunque una sonrisa se dibujó en sus labios. Selene solo le guiñó un ojo y cruzó la puerta. Al otro lado, ya no estaban en la plataforma marina flotante sobre aguas oscuras, sino en un vasto campo verde, llano, aparentemente común, pero Selene no había traído a su madre solo para enseñarle el campo. Y Selene sabía que era el punto exacto donde convergían 6 de sus balizas mágicas ocultas. Extendió los dedos, como tocando hilos en el aire, y los fue tensando. Las balizas vibraron, resonando con su magia, y un pequeño torbellino de luz se formó, abriendo un portal discreto, no más grande que una chimenea, pero profundo como un universo. Era la entrada a su maleta encantada, su refugio, su laboratorio, su hogar. O, mejor dicho, el nido de amor reconstruido de sus padres, donde Lily y Severus Snape habían encontrado una segunda oportunidad. Mamá, dijo, volviéndose hacia ella con una intensidad que Lily no había visto ni siquiera en los ojos de su antiguo amigo Severus ahora amante. Necesito que confíes en mí una vez más. Vamos a iniciar la operación de tu reparación en el mundo mágico. Después de todo, no hace falta mucho para que Harry regrese con Petunia y la morsa humana que sin duda lo harán sufrir. Tras ellas una voz grave y familiar se alzó desde atrás, cortando la quietud del momento. Salieron a pasear. Ambas, madre e hija, pegaron un salto como si un hechizo imprevisto les hubiera atravesado la espalda. Severus, exclamó Lily, con la mano en el pecho. Por Merlín, no hagas eso. Selene giró sobre sus talones, con una sonrisa nerviosa. No era fácil que la tomaran por sorpresa, y sin embargo, ahí estaba él, su padre, con los brazos cruzados y una ceja alzada, vestido de negro como una sombra demasiado bien afilada para este día soleado. Fui con Selene al mercado negro, confesó Lily, con una mezcla de curiosidad aún palpitante y leve culpabilidad. Los ojos oscuros de Severus se entrecerraron. ¿Cómo fue eso posible?, preguntó con tono serio, directo, analítico. El tipo de voz que usaba cuando algo no le cuadraba en una poción, o en el comportamiento de su hija. Ella armó otro radio, dijo Lily, como si explicara algo tan cotidiano como preparar té. Un silencio tenso se estiró en el aire. Severus cerró los ojos, se pasó una mano por el rostro con un suspiro profundo y resignado. Claro que sí, debía haberlo sabido, murmuró, sin siquiera molestarse en sonar sorprendido. Selene simplemente encogió los hombros, inocente. Pero su padre ya había cambiado de tono, volviendo a la cuestión central. Selene, dijo, en tono bajo pero firme, debemos movernos. Es hora de que Lily Evans reaparezca viva en el mundo mágico, tal como lo plane. Lily alzó la mirada hacia ambos. Por primera vez desde su regreso, vio la gravedad real del plan en los ojos de su futuro esposo, y la determinación inquebrantable en los de su hija. Bien, dijo ella, alisándose el cabello con decisión. Hagámoslo. Selene cuando giró la cabeza lentamente hacia su padre, con una ceja en alto y una sonrisa ladeada. Padre, ¿nos pusiste hechizos de rastreo? ¿O tu presencia aquí es simplemente la respuesta obvia a una pregunta innecesaria? Severus alzó una ceja también, como si le estuviera enseñando a una alumna particularmente terca. Desde luego que tendría una manera de saber sus movimientos. Sobre todo los tuyos, oh querida hija mía, declaró con ese tono suyo,
a medio camino entre la aclaración pedagógica y el sarcasmo británico más seco. Lily, que acababa de reacomodarse el cabello con elegancia, giró la cabeza entre ambos como si estuviera presenciando una partida de ajedrez verbal con demasiados años de historia acumulada. ¿Nos estás vigilando, Severus?, preguntó ella, sin enfado, pero con esa expresión suya que advertía que se aproximaba un juicio moral. Vigilar, repitió Snape con desdén, suena tan vulgar. Observar con preocupación estratégica me parece más adecuado. No olvides que Voldemort está rondando Hogwarts. Peter pasó años oculto en el castillo, disfrazado de rata, sin que nadie lo notara. Y desde que Selene decidió, con brillante temeridad, revivirte, hay más razones que nunca para ser precavidos. No es temeridad si el plan está calculado, intervino Selene, sin perder la compostura. ¿O acaso no has aprendido aún que no hago nada sin estar 3 pasos adelante? Y, sin embargo, aquí estoy, respondió Severus, simplemente, extendiendo una mano hacia la habitación interna de la maleta, ya estaba detrás de ustedes, y sin que te dieras cuenta. Selene frunció los labios, visiblemente contrariada, pero sin ceder terreno. Eso fue suerte, murmuró, más para sí misma. Eso fue experiencia, corrigió Snape con frialdad suave. Lily suspiró, cruzándose de brazos. ¿Van a pelear todo el día, o vamos a devolverme oficialmente al mundo mágico? Selene sonrió. Vamos a devolverte, madre. Pero esta vez, la historia la escribimos nosotros. En el interior de la maleta, bajo una lámpara flotante que proyectaba sombras danzantes sobre los libros y mapas dispersos, Selene y Severus estaban sentados frente a frente, cada uno con una taza de té que se había enfriado hace rato. Lily dormía en una cámara encantada al fondo, protegida por múltiples capas de hechizos de ocultación y estabilización mágica. No quedaba rastro del proceso que la había traído de vuelta del velo, pero los ecos de la muerte aún flotaban como una brisa helada entre esas paredes. Entonces, dijo Selene, marcando cada palabra como si trazara líneas en un tablero de ajedrez, el método más sencillo sería este: tú tomas la poción multijugos y te haces pasar por Peter. No será difícil imitar su andar encorvado ni su nerviosismo patológico. Severus asintió con lentitud. Es bueno que le hayas quitado varios cabellos antes de que lo sacrificas, pues su cuerpo se volvió polvo llevando por el viento luego del evento, dijo con tono neutro, aunque sus ojos brillaban con algo más oscuro. Perfecto, respondió Selene, haciendo girar su varita entre los dedos. Luego, tú, Peter, sales a campo abierto cerca de Hogsmeade. Se rumorea que el ministro ha estado visitando a Madame Rosmerta con más frecuencia de lo que debería para un funcionario público, ¿no? Rutina sospechosa, pero útil para nosotros, asintió Snape. Lo haces parecer como si Peter estuviera intentando negociar algo, un trato importante a cambio de un prisionero valioso. Si quieren atraparlo, correrá. Finges escapar. Dejas caer una vieja maleta en su huida. Severus entornó los ojos, comprendiendo de inmediato. Y en el interior, aparece Lily Evans. Sin hechizos visibles, con marcas de tortura. Apenas desorientada, como si hubiese sido encerrada por años. Exactamente, dijo Selene, con satisfacción. Nada de discursos grandilocuentes ni planes enrevesados. Entre más simple sea el plan, mejor. Hay que evitar complicaciones innecesarias. Lo más difícil ya está hecho, revivirla. Severus se quedó en silencio unos segundos, observando a su hija con intensidad. Había en ella tanto de él y tanto de Lily. Y si algo sale mal, dijo al fin, muy bajo. No va a salir mal, interrumpió Selene, segura. Pero si algo sale mal, repitió Snape con más fuerza, no permitiré que usen a tu madre como una pieza de tablero. No otra vez. Selene sostuvo su mirada. Luego, con voz más suave, respondió. No lo haremos. Esta vez, todos los movimientos llevan a protegerla. Snape se puso de pie, recogiendo el frasco de poción multijugos que reposaba sobre la mesa. Entonces será mejor que Peter Pettigrew vuelva a la vida, al menos por un par de minutos. Horas antes, en una sala libre del espionaje de Albus, Severus había convocado en secreto a Harry Evans.
El joven león, portando la notica que él y su medio hermana van a realizar su plan de hacer aparecer viva a Lily. ¿Me estás diciendo que ya lo harán?, preguntó Harry, la voz trémula, como si temiera quebrarse por completo. Sí, respondió Severus, con ese tono suyo, afilado pero no cruel. Te estoy diciendo que muy pronto, lo sabrá el mundo que Lily tu madre está viva. Y, como si el destino se plegara al diseño de Selene, apenas unas horas más tarde, en la parte trasera de las 3 escobas, se cumplió la siguiente fase del plan. Madame Rosmerta, elegante pero agotada, servía copas mientras el ministro de magia, Cornelius Fudge, conversaba con Filius Flitwick, el jefe de la casa Ravenclaw. Ambos se encontraban en su habitual charla rutinaria, informes, temas escolares, preocupaciones políticas que Fudge fingía comprender del todo. Pero entonces, algo irrumpió en el ambiente como una grieta mágica que nadie vio abrirse, un escalofrío recorrió el aire, y ante sus ojos se materializó una figura encorvada y desaliñada. «Merlín», exclamó Rosmerta, retrocediendo con la bandeja temblando en sus manos. Fudge se puso en pie de inmediato, los ojos desorbitados. Flitwick ya tenía su varita en mano. La figura, revelada tras deshacerse un encantamiento desilusionador, jadeaba y levantaba ambas manos. Su rostro ratonil, sucio, y sus movimientos nerviosos lo hacían inconfundible. Peter Pettigrew. «¿Ministro?» «Profesor», balbuceó con voz ronca. «Vengo a hacer un trato». Nadie respondió al instante. El tiempo pareció congelarse. «A cambio de un indulto oficial», continuó Peter, con voz quebrada, «yo les entregaré a Lily Evans. Viva». El silencio que siguió fue casi antinatural. Fudge miró a Flitwick. Flitwick frunció el ceño. Madame Rosmerta palideció. Y solo el medio duende reaccionó. «¿Qué tipo de juego enfermo es este, Pettigrew?», dijo Flitwick, con un tono que rara vez usaba. «Lily Evans está muerta. Lo sabemos todos». «No, no», chilló Peter. «Está viva. Yo la mantuve escondida por años. Voldemort me obligó. Lo juro por Morgana, está viva». Fudge comenzó a sudar. «¿Dónde?», preguntó con voz rota. «¿Dónde está?». Peter tembló. Luego, con torpeza, dejó caer al suelo una vieja maleta de cuero, rasgada y encadenada con runas. Todos los presentes dieron un paso atrás cuando la tapa se abrió sola, lentamente. Y de su interior, alzándose con dignidad, salió una mujer de cabellos rojos intensos y ojos verdes como la esperanza de una generación perdida. «Lily», susurró Flitwick. Rosmerta dejó caer la bandeja. Fudge no supo si caerse o arrodillarse. Y mientras tanto, entre las sombras fuera del local, Selene sonreía, observaba con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Unas calles más lejos. Lo más difícil ya se hizo, pensó. Filius Flitwick, veterano de incontables duelos, campeón de encantamientos y uno de los magos más difíciles de sorprender, estaba paralizado. Sus ojos, claros, intensos, como los de un observador entrenado a ver más allá del disfraz, estaban fijos en ella. En Lily Evans. No era ilusión, ni metamorfomagia. No era una trampa mental de los mortífagos. Era ella. El aura mágica, el modo en que respiraba, la familiaridad de su esencia, y esa chispa en sus ojos, esa misma que tenía cuando enfrentaba una injusticia en los pasillos de Hogwarts. «Viva». «¿Lily?», murmuró con voz temblorosa, como si al decirlo demasiado alto se desvaneciera la escena. Y fue entonces cuando el supuesto Peter Pettigrew, con expresión de presa acorralada y calculadora a la vez, sacó su varita. «Bombarda máxima», gritó, y la onda expansiva destrozó la pared lateral del local en una lluvia de escombros, botellas y cristales. Fudge cayó al suelo, protegiéndose la cabeza. Rosmerta gritó. Flitwick reaccionó tarde, conjurando un escudo, pero ya era tarde, Peter ya huía. La escena se volvió caos puro. Aurores cercanos, alertados por la explosión, aparecieron al instante, con varitas listas, y al reconocer al fugitivo se lanzaron a su persecución sin dudar. Otros civiles,
testigos y algunos magos con sentido del deber, se unieron por reflejo. En segundos, Peter era un objetivo moviéndose entre callejones mientras los hechizos pasaban silbando a centímetros de su espalda. Y allí, en un callejón sin salida, atrapado por los muros y la inminencia de los hechizos, Peter Pettigrew, es decir, Severus Snape disfrazado, giró en círculos como un animal enjaulado. Entonces, justo cuando los primeros aurores empezaban a entrar con cautela, apareció ella. Selene, que había estado oculta con un poderoso encantamiento de sigilo, se materializó en un susurro de humo a su lado. «Usa esto», le dijo, lanzándole una varita secundaria. «Y úsame como rehén, rápido. Hazlo convincente». Los ojos de Snape se encontraron con los de su hija. Había ira en ellos. Y miedo. Pero también aceptación. «Esto es una locura», gruñó entre dientes. «No más que revivir a una muerta y disfrazarte de traidor», replicó ella con media sonrisa. «Hazlo ya». Los aurores se acercaban. No había tiempo. Severus, aún como Peter, agarró a Selene del brazo con fuerza, la empujó frente a él y colocó la varita contra su cuello con una mirada desesperada. «Un paso más y la mato», gritó, en la voz asustada y chillona del verdadero Pettigrew. «Alto», gritó un auror al verla. «Retrocedan. Es mi única advertencia», vociferó Peter / Severus. «Voy a desaparecer de aquí y si alguno intenta seguirme, la mato». El círculo se detuvo. El silencio fue cortante. La magia de la aparición envolvía a Selene como un torbellino invisible. Sintió la presión, el vacío que chupa el aire de los pulmones, la vibración que anunciaba el desgarro entre un punto y otro del espacio. Pero entonces, algo brilló. Un reflejo de varita entre las sombras. Un hechizo conjurado en silencio, pero lo suficientemente poderoso como para romper la cobertura. Petrificus Totalus, dirigido a Peter Pettigrew. El mundo se ralentizó. En una fracción de segundo, Selene se soltó del agarre de su padre, giró en el aire, y saltó directamente entre el hechizo y la figura que creían el mortífago. El rayo blanco la golpeó en pleno pecho. Su cuerpo se tensó, se arqueó, y cayó como una muñeca rota contra los adoquines del callejón. El hechizo de aparición terminó sin ella. Peter Pettigrew, es decir, Severus Snape bajo poción multijugos, desapareció a metros de distancia, sin posibilidad de frenar el viaje mágico. Su última visión fue la figura inmóvil de su hija, cayendo como si el alma se le hubiese ido del cuerpo. En la distancia, entre las sombras, Harry Potter observaba todo desde su escoba invisible. Apretó los dientes. ¿Qué demonios está pasando? Los aurores corrieron hacia Selene. «Tenemos una niña herida. Traigan un medimago ya», gritó uno, mientras otro conjuraba un hechizo de diagnóstico urgente. «¿Qué fue eso?», demandó Cornelius Fudge, pálido como una sábana. «¿Qué pasó con Pettigrew?». Uno de los aurores, respirando con dificultad, se volvió hacia él. Se escapó. Iba a aparecerse con la niña como rehén, pero ella se soltó. Y fue golpeada por accidente por un Petrificus Totalus que le disparamos al mortífago. «No lo entiendo». «¿Cómo que se soltó?», replicó Fudge, temblando. «¿Quién demonios hizo eso?». El auror no supo qué responder. A unos metros, donde antes se encontraba la vieja maleta, Lily Potter estaba sentada, aún vigilada por dos aurores nerviosos, desconcertados por el caos a su alrededor. Uno de ellos se acercó, y con voz baja le dijo: «Señora Potter, por favor, permanezca quieta. Todo está bajo control». «¿Qué está pasando?», preguntó Lily, mirando el callejón, escuchando los gritos, sintiendo que algo estaba profundamente mal. Sus ojos se fijaron en una figura en el suelo. «¿Esa es Selene?». Se levantó de golpe, ignorando las manos que intentaban frenarla. «Selene». Quería gritar pero se contuvo. Pero ya los aurores estaban invocando un traslado de emergencia a San Mungo. Una camilla mágica se deslizaba por el aire, los hechizos envolvían el cuerpo paralizado de la chica.
Y en un rincón del cielo, Harry Potter, invisible sobre su escoba, había visto todo. Severus, ¿qué hiciste?, murmuró, sin saber lo ocurrido. Harry Potter estaba furioso. No por lo que había visto, eso venía después, sino por lo que no había podido hacer. Por no haber estado allí. Por tener que observar desde lejos como su madre, a quien el mundo creía muerta, y su medio hermana, que apenas empezaba a conocer. Y mientras Snape, en una zona protegida del refugio dentro de la maleta, ya sin el aspecto de Peter Pettigrew y limpiándose los rastros de sudor con una toalla mágica, estaba agitado. Harry irrumpió preocupado. ¿Qué pasó?, espetó, con la voz más afilada que un hechizo. ¿Dónde está Selene? Snape no se inmutó, al menos no visiblemente. Se limitó a mirarlo un segundo, como si calculara cuánta verdad podía compartir sin empeorar las cosas. Casi todo salió según el plan de tu hermana, dijo finalmente, en ese tono neutro y oscuro suyo. Lily apareció. Peter fue visto. Hubo caos. Rumores. Justo lo que necesitábamos. Harry dio un paso hacia él. No me vengas con esa mierda, Snape. Selene fue herida. ¿Dónde está ahora? Snape bajó la mirada, cerró la toalla entre las manos. Algunos aurores estaban más cerca de lo previsto. Fueron apoyados por civiles. Quedé atrapado en un callejón sin salida. Se giró hacia una repisa con frascos de esencias curativas. Selene estaba oculta con sigilo. Se apareció a mi lado, y me dijo que la usara como rehén para escapar. Harry parpadeó. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué? No fue mi decisión, añadió Snape, con aspereza, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Ella ya lo había decidido cuando apareció. No me dio opción. Snape alzó una poción sin abrir. No la necesitaba. La volvió a dejar. Cuando intentamos la aparición, ella vio que habían conjurado un hechizo. No sé cómo, pero lo notó, y se soltó de mí en medio del tránsito. Interceptó el Petrificus Totalus con su cuerpo, y cayó. Harry se quedó helado. Se soltó, para salvarte. Snape asintió, tenso. Para salvar el plan. Para salvar a su madre. Para proteger, todo. Harry cerró los ojos un segundo. Luego se pasó las manos por el cabello, mordiéndose los labios. ¿Y ahora? San Mungo. La llevaron allá. Aparentemente está estable. Parálisis mágica temporal. Impacto fuerte. Pero viva. Harry lo miró fijamente. ¿Y si no lo estuviera? ¿Valía la pena? Snape no respondió de inmediato. Solo entonces Harry notó que su mano izquierda temblaba levemente sobre la mesa, a pesar de su postura severa. No. Dijo finalmente Snape, con voz rasposa. No valía la pena perderla. En San Mungo, el rumor se esparció como un incendio en una tienda de pólvora mágica. Lily Evans Potter estaba viva. Sanadores veteranos, expertos en maldiciones y medimagia forense, habían revisado su magia, su sangre, su historia corporal, su huella arcana. Todo coincidía. No había posibilidad de impostura. No era metamorfomagia. No era una ilusión. Era Lily. La verdadera. Y mientras en una sala protegida del ala principal los altos cargos del hospital discutían con representantes del ministerio sobre qué hacer con una mujer que oficialmente estaba muerta, en otra sala, más discreta y pequeña, se encontraba una niña de cabello negro, ojos verdes y mirada aguda, que parecía demasiado tranquila para su edad. Selene Good, así había dicho llamarse. Un medimago con el ceño fruncido revisaba su ficha provisional, mientras una joven empleada del Departamento de Protección Mágica Infantil tomaba nota. Entonces, señorita Good, dijo el medimago, apoyando los codos sobre la mesa, ¿puede repetir su historia, por favor? Solo para confirmar detalles. Selene entrelazó los dedos sobre su regazo. Estaba herida, pero no débil. Su voz era suave, pero no frágil.
Mi nombre es Selene Wood. Viví 10 años en el orfanato Miss Agatha Trunchbull, en las afueras de Belfast, Irlanda del Norte. ¿Trunchbull?, interrumpió la joven empleada. ¿Ese lugar no fue cerrado el pasado año? Selene asintió con gravedad. Por eso mismo. Allí se vendían niños. A cualquiera que pagara. O como pago por una deuda o favor. A mí casi me pasó, pero... Miró su propia mano, como si aún pudiera ver las llamas en sus dedos. Mi magia despertó. Incendié el basurero que estaba enfrente. Fue un acto desesperado. Pero atrajo a los mugles del vecindario. Llamaron a la policía. Luego los medios llegaron y le conté a los reporteros lo que pasaba. Yo me fui. El medimago la miró incrédulo. Una niña de, ¿qué?, 9 años, ¿sola? Selene sostuvo su mirada. He viajado por cuenta propia. Desde Irlanda a Inglaterra. Luego a Escocia. Me mantuve oculta. Aprendí lo básico. Encontré libros. Sobreviví. Se encogió ligeramente de hombros. Tenía un objetivo. Hogwarts. La mujer del ministerio bajó lentamente la pluma, claramente afectada. ¿Y cómo sabías de Hogwarts? Tenía un libro viejo, respondió Selene, sin vacilar. Magia para jóvenes con talento. Segunda edición. Encontré el nombre, la historia, la ubicación. Sabía que allí estarían personas como yo. El medimago dejó de escribir. ¿Y cómo llegaste finalmente a Hogwarts? Selene sonrió muy levemente. Caminé. Luego me colé en un tren. Luego tomé prestada una escoba rota. Y luego, bueno, digamos que el bosque prohibido no lo es tanto si sabes por dónde no pisar. La mujer del ministerio la observó largamente. Había algo raro en esa niña, sin duda. Pero también, algo increíblemente real. Las heridas, la magia contenida, la forma en que no se desmoronaba. Muy bien, señorita Wood, dijo por fin, cerrando su carpeta. Vamos a necesitar confirmar algunas cosas, claro, pero por ahora, estará a salvo aquí. En el gran comedor de Hogwarts, el murmullo entre profesores era inusual. Philius Flitwick había regresado visiblemente agitado, sin su típica jovialidad ni su sonrisa campeona de duelos. Fue recibido en la sala de profesores con una mezcla de ansiedad y urgencia. Minerva McGonagall se levantó de inmediato. Pomona Sprout se acercó con el ceño fruncido. Incluso Quirinus Quirrell, con su turbante abultado y manos temblorosas, se acercó para escuchar, fingiendo preocupación. Cornelius Fudge en persona lo presenció, dijo Philius, su voz vibrante y clara. Peter Pettigrew apareció y ofreció hacer un trato. Ofreció entregar a Lily Evans, con vida. Hubo un silencio estremecedor. Solo se escuchó el crujido del fuego en la chimenea. Pero eso no puede ser, musitó Pomona. La examinaron en San Mungo, dijo Flitwick, abriendo un pequeño dossier de pergaminos. Es ella. No hay duda mágica ni de linaje. Quirrell palideció aún más bajo su turbante. En su interior, Voldemort gritaba sin voz. No. No. Yo la maté. Vi la maldición golpearla. La vi caer. Esto es imposible. El alma fragmentada, fusionada precariamente con el cuerpo de Quirrell, temblaba. Confusión. Descontrol. Sospecha. ¿Colagusano? Nunca lee esa orden. No puede estar viva, yo la mate, no está viva. Y sin embargo, ahí estaba, la posibilidad viva de Lily Evans. El mundo mágico comenzaba a agitarse. Los rumores no eran rumores. San Mungo no respaldaba fantasías. Mientras tanto, lejos de Hogwarts, una serie de funcionarios del Departamento de Regulación y Control de la Magia Infantil ya se encontraba investigando el pasado de Selene Wood, esa niña extraña, herida y poderosa que había aparecido junto con Lily. Los reportes empezaban a llegar. El orfanato Miss Agatha Trunchbull existió.
Fue cerrado hace un años tras una denuncia por tráfico ilegal de menores. Había un expediente en papel, nada mágico, muy mogul, con el nombre Selene Wood, abandonada, sin apellido paterno, con notas de comportamiento inusual, aislamiento y eventos paranormales. En el expediente constaba que un comprador mogul estaba en proceso de adoptarla, pero el proceso se interrumpió por el incendio que ella misma había descrito. No hubo seguimiento. Nadie la reclamó. Era una historia demasiado real para ser mentira. Y esa era la idea. Minerva McGonagall va de inmediato a la oficina del director de Hogwarts. El retrato del antiguo director Armando Dippet observaba en silencio. El aire era espeso, y el único sonido era el de un fénix triste, Fawkes, desplumado, con la cabeza gacha sobre su posadero. Albus Dumbledore, calvo, sin barba, lucía envejecido y frágil, pero sus ojos aún brillaban con ese fulgor afilado de quien no deja que nada escape a su control. La puerta se abrió de golpe. Minerva McGonagall entró sin pedir permiso. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados. Lily Potter está viva. La silla de Albus se giró con rapidez impropia de su edad. Sus ojos se abrieron como platos. Imposible. Ya no lo es, respondió ella. Fue vista por el ministro de magia y Philius Flitwick. Los medimagos de San Mungo han confirmado que es ella. No hay engaño, no hay poción multijugos. Es Lily. Un silencio denso cayó. Fawkes soltó una pluma que flotó hasta el suelo. Minerva dio un paso al frente, claramente indignada. Pettigrew. Al parecer, la mantuvo cautiva todo este tiempo. No la mató. Siguió órdenes de Voldemort, pero la mantuvo debilitada. Ahora está libre. Los ojos de Dumbledore brillaron con furia contenida, pero no por la razón que Minerva pensaba. Internamente, su mente volaba. No. Esto arruina todo. Ella no debía estar viva. Su presencia lo cambia todo. No podré seguir controlando a Harry con la misma libertad. Si ella reclama la custodia, si recupera su fuerza, si empieza a hablar. Dumbledore respiró profundo, y su voz salió suave, cargada de falsa preocupación. ¡Qué tragedia! 10 años en cautiverio. Habrá que evaluar su estabilidad. El trauma. Quizás no esté en condiciones de ejercer la custodia de Harry. Minerva lo miró, sorprendida. ¿Albus? ¿Eso es lo que piensas ahora? Pero no hubo tiempo para más. La puerta volvió a abrirse. Esta vez sin violencia, pero con fuerza suficiente para cortar el aire. Severus Snape entró, su túnica oscura ondeando levemente, el rostro impasible, pero sus ojos hablaban de tormentas. Dumbledore se incorporó en su asiento. Severus. Snape no esperó permiso. Se colocó entre ambos, su mirada clavada en Dumbledore. Supuse que ya estarías planeando cómo manejar esta situación. Su voz era tan fría como la piedra. Lily está viva. Y nadie debe atreverse a cuestionar su derecho a reunirse con su hijo. Dumbledore entrecerró los ojos. Después de todo lo que ha pasado, Severus, debemos proceder con prudencia. ¿Y si está confundida? ¿Inestable? Snape se acercó un paso. Minerva miró a ambos, perpleja y alarmada. ¿Qué están diciendo? Dumbledore se levantó, su tono paternal retomado como una máscara. Minerva, nadie duda de lo que Lily significa. Pero lo que está en juego es mayor. Debemos pensar en Harry. En su seguridad. En el equilibrio del mundo mágico. No hables de equilibrio, dijo Snape, bajando la voz a un susurro mortal. No cuando tú mismo lo has desequilibrado por años. Dumbledore le sostuvo la mirada, pero no replicó. Finalmente, Snape dio media vuelta. Ella recuperará su lugar. Lo juro. Y salió, dejando tras de sí una tensión que ni la magia más antigua de Hogwarts podía disipar. San Mungo, tercer piso, sala de recuperación mágica de alta seguridad. La sala era blanca, tranquila,
con un leve zumbido de hechizos de monitoreo en las paredes. Los medimagos ya habían confirmado su identidad. Lily Evans vivía. Físicamente recuperada, aunque con signos de años bajo debilidad inducida, aún conservaba esa mirada viva y ese fuego discreto que siempre la había definido. Un toque suave en la puerta. ¿Sí?, preguntó Lily. Una enfermera se asomó con cautela. Una visita. Severus Snape. Dijo que es un viejo amigo. ¿Desea recibirlo? Antes de que Lily respondiera, juró escuchar una voz que decía: Oh, claro. Una vieja amiga, tan cercana que no solo comparte conversaciones, también la cama. Eso Selene diría. Selene sin duda, pensó Lily. Lily se llevó una mano al rostro. Si deseo verlo, por favor háganlo pasar. Y Severus entró justo y luego cerró la puerta con suavidad, luego agitó su varita con discreción. Muffliato. Un leve zumbido llenó el aire, sutil pero efectivo. Ambos se miraron por un segundo eterno. Habían pasado tantos años. Había tanto que decir, y aún más que callar. Quizás nadie los escucharía, pero si podrían verlos, lo mejor era actuar. Lily, dijo él, casi en un susurro. Me alegra verte. ¿Estás bien, mi amor? Ella se incorporó un poco más en la cama. ¿Dónde está Selene? ¿Está bien? Severus asintió. Sí, sí. Pero estuvo cerca. Y entonces, con voz firme pero cargada de tensión, le contó. Los aurores estaban demasiado cerca. No debía haber sido así, pero el movimiento fue más ruidoso de lo planeado. Me arrinconaron en un callejón, aún bajo la forma de Peter. Entonces, ella apareció. Invisibilizada. La expresión de Lily cambió. Pasó de calma a una tensión protectora. ¿Qué hizo? Severus suspiró. Me dijo que la usara como rehén. No me gustó, pero entendí lo que intentaba. Nos envolví en la aparición, pero justo cuando comenzaba a trasladarnos, ella notó un hechizo dirigido a mí. Petrificus totalus. Los ojos verdes de Lily se abrieron más. ¿Lo bloqueó? Sí. Se soltó de mi brazo y saltó directamente al trayecto del hechizo. Lo desvió, pero cayó al suelo antes de que yo pudiera volver a tomarla. Me desvanecí entre la multitud y quedó atrás. Un silencio pesado cayó entre ambos. Lily llevó una mano a su boca, claramente afectada. No lloraba. Pero su respiración temblaba. ¿Fue herida? Superficialmente. Pero los aurores ya la habían interrogado. Usó la identidad que preparamos: Selene Good, huérfana, orfanato en Irlanda, incendios mágicos. Todo encajó. Están empezando a creerle. Lily cerró los ojos un momento. Es tan joven, y ha hecho tanto por mí. Por nosotros. Severus se acercó y tomó su mano con delicadeza. No hubo palabras por unos segundos. Solo ese gesto. Íntimo. Real. Ya lo más difícil está hecho, Lily. Estás viva. Selene está aquí. Harry sabrá pronto. Ahora, solo hay que mantener la narrativa, hasta que todo esté en su lugar. ¿Y Albus? La pregunta cortó el aire como un filo invisible. Severus apretó la mandíbula. Sabe que has vuelto. Y ya está planeando cómo declararte incapaz. Quiere impedir que veas a Harry. Su juego no ha terminado. Lily apretó su mano de vuelta. Esta vez con fuerza. Entonces, será mejor que estemos un paso delante.